Ahora que hemos visto el procedimiento legislativo especial y el ordinario, probablemente os estaréis haciendo una pregunta muy legítima. ¿Existen otros procedimientos de adopción de actos jurídicos en la Unión Europea? A continuación vamos a aludir a otros procedimientos de adopción de actos jurídicos. Más concretamente, vamos a ver cómo se organizan dos procedimientos distintos a los ya vistos, o dos vertientes distintas, por decirlo de una forma más exacta. Por una parte, el procedimiento del Parlamento Europeo para adopción de normas jurídicas y por otro, un ámbito de gran relevancia, lo que se conoce como comitología, comitology. Finalmente, veremos los actos delegados. Vamos a comenzar viendo los procedimientos del Parlamento Europeo y para ello vamos a comenzar por el procedimiento de dictamen. Con él se adoptan normas jurídicas que afectan a Estados miembros acogidas a una excepción en el cumplimiento de sus obligaciones para la realización de una unión económica y monetaria. Lo que le hace especial es que en él intervienen la Comisión y otra institución de la Unión Europea, el Banco Central Europeo, y sus funciones básicamente se remiten a la presentación de informes al Consejo sobre los avances que hayan realizado cada uno de los Estados miembros en el ámbito de esa excepción. El segundo procedimiento del Parlamento Europeo es el relativo al diálogo social. Uno de los objetivos de la Unión es el de promover el diálogo entre los distintos interlocutores sociales, especialmente con vistas a la conclusión de acuerdos o convenios. El procedimiento relativo al diálogo social, de conformidad con el artículo 154 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, permite en este caso que la Comisión consulte con los interlocutores sociales a nivel de la Unión Europea. Tras ello, presenta al Parlamento las posibles orientaciones de una acción de la Unión Europea. De esta manera, se garantiza que el diálogo social se ha tenido en cuenta. El tercer tipo de procedimientos son los que se conocen como procedimientos relacionados con el examen de acuerdos voluntarios. En determinadas ocasiones, la legislación no se considera eficaz para resolver una determinada situación concreta. Por ello hay un artículo, el 108.1 del Reglamento Interno del Parlamento Europeo, en el que se prevé que se puedan examinar acuerdos voluntarios. ¿Qué son estos acuerdos voluntarios? Pues básicamente son acuerdos entre las partes en conflicto para que resuelvan esa determinada controversia que tienen entre sí. En lugar de que sea una norma jurídica la que resuelve, lo que se promueve aquí es que haya un acuerdo entre cada una de las partes. La condición es que la comisión parlamentaria que sea competente en esa determinada materia debe presentar una propuesta de resolución en la que recomiende la aprobación o el rechazo de esa propuesta y al mismo tiempo establezca una serie de condiciones para ello. El cuarto procedimiento es el procedimiento de codificación. La codificación es básicamente el procedimiento dirigido a derogar los actos legislativos y sustituirlos por un solo acto. Es decir, imaginaos, hay varios actos legislativos que se refieren a una misma norma, bueno, pues se derogan esos actos y se crea una única norma jurídica. De esa manera impedimos que haya normas muy diversas. El procedimiento de codificación es fruto de una optimización de las normas y, como podéis imaginaros, lleva a un ahorro normativo. Donde antes había varias normas, por lo tanto teniendo que consultar varias fuentes, ahora hay solo una que incluye todo. La versión de las normas que surja se considerará la versión consolidada e incluirá todas las modificaciones que se hayan incluido desde su entrada en vigor. Por lo tanto, no lleva ni implica una modificación material, es decir, una modificación del fondo de la norma, del sentido de la norma, de esos actos. El procedimiento viene regulado por el artículo 109 del Reglamento Interno del Parlamento Europeo. Vamos a ver a continuación las disposiciones de ejecución, la comitología y los actos delegados. La responsabilidad de aplicar los actos jurídicamente vinculantes de la Unión Europea recae en primera instancia en los países de la Unión Europea. Esto quiere decir que, aunque las normas las elabore, como ya hemos venido viendo, la Unión Europea, las instituciones a su vez deben hacer que se apliquen en los Estados miembros. Sin embargo, algunos actos jurídicamente vinculantes de la Unión Europea requieren de condiciones uniformes de ejecución para que sean eficaces. ¿Cómo se garantizan estas condiciones de ejecución? Bueno,
Pues es la Comisión Europea la que autoriza para adoptar actos de ejecución, con lo que, al fin y al cabo, la responsabilidad de aplicar la norma termina por recaer, como os podéis imaginar, en la propia Comisión. En determinados casos, básicamente en los artículos 24 y 26 del Tratado de la Unión Europea, se autorizan a que, en determinadas circunstancias, se pueda ceder esta responsabilidad también al Consejo de la Unión Europea. Sin embargo, y dado que la responsabilidad es con carácter general de los Estados miembros, existe un procedimiento de control mediante el que los Estados controlan esta ejecución. Esto es lo que en la jerga de la Unión Europea se denominan procedimientos de comitología. Hay un reglamento, el número 182/2011, que establece las distintas modalidades de control. Con carácter general, estos procedimientos son foros de debate que permiten entablar un diálogo con las administraciones nacionales antes de adoptar cualquier medida de ejecución. De este modo, la Comisión se asegura de que las medidas se adaptan lo mejor posible a la realidad de cada país. ¿En qué consiste, por lo tanto, la comitología? ¿Es solo una reunión de representantes de Estados miembros? No, no exactamente al menos. Se trata de un conjunto de procedimientos que permiten a los países de la Unión Europea dar su opinión sobre los actos de ejecución. Y dan su opinión básicamente a través de una reunión en comité, a través de la cual también se llega a un acuerdo con una opinión motivada en forma de dictamen. Cuando la Comisión adopta un acto de ejecución, se aplica bien el procedimiento de examen o bien otro procedimiento que se conoce como procedimiento consultivo. Ambos procedimientos exigen que un comité compuesto por representantes de todos los Estados miembros de la Unión Europea termine por emitir lo que se conoce como un dictamen formal. Por lo general, se acuerda mediante una votación. Y aquí lo que se evalúan básicamente son las medidas propuestas por la Comisión. Vamos a ver los distintos procedimientos. Por un lado tenemos el procedimiento de examen. En este caso las medidas son de alcance general o son medidas que pueden tener un impacto significativo. El papel del comité en este caso es más relevante. Si una mayoría cualificada vota a favor de la propuesta de acto de ejecución, la Comisión debe aprobarlo. Y ahora bien, os estaréis preguntando, ¿cómo es esto de una mayoría cualificada? Bueno, pues el 55% de los Estados miembros de la Unión Europea deben votar afirmativamente, pero con esto solo no basta. A su vez, el 55% como mínimo que hayan votado a favor debe representar también el 65% de la población total de la Unión Europea. De este modo se asegura de que verdaderamente existe una auténtica mayoría de Estados miembros nominativas, es decir, de entre los 27, y a su vez refrendada por una mayoría de la población. Si una mayoría cualificada vota en contra de la propuesta, la Comisión, por lo tanto, no puede adoptar esa norma jurídica. Si no hay mayoría cualificada ni a favor ni en contra del acto propuesto, la Comisión en este caso puede adoptarlo o, si lo estima conveniente, presentar una nueva versión modificada. Vamos a ver a continuación el procedimiento consultivo. Es el que se aplica en caso de no aplicar el procedimiento anterior, es decir, el procedimiento de examen. La propia Comisión decide si se adopta o no el acto, pero debe tener en cuenta, en la medida de lo posible, el dictamen del comité, porque así lo establecen las normas jurídicas de la Unión Europea. Estos comités se componen de un representante de cada uno de los países de la Unión Europea y están presididos por un funcionario de la Comisión. Tiene un funcionamiento muy particular que se corresponde con el siguiente. Por un lado, los departamentos de la Comisión presentan los proyectos de acto de ejecución a los comités competentes para su dictamen. En un segundo estadio, son estos los que se reúnen varias veces al año para tomar las decisiones. En tercer lugar, después de la reunión, la Comisión publica en el registro de comitología los resultados de la votación y el acta resumida de la reunión. Si el comité vota en contra de la adopción del acto, la Comisión cuenta con un último recurso, que es lo que se conoce como el comité de apelación. Ofrece la oportunidad de celebrar un segundo debate, en definitiva. En este caso, si se dictamina en contra del acto de ejecución propuesto por la Comisión, es la Comisión la que debe atenerse al dictamen. Además del control que ejercen los Estados miembros a través de la comitología, las competencias de ejecución de la Comisión están sujetas al control adicional del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea.
En el caso de España, por ejemplo, las comunidades autónomas han ido incrementando paulatinamente su participación. Y esto termina por alcanzar en la actualidad a más de un centenar de los comités de la Comisión Europea. ¿Cómo participan? Pues básicamente forman parte de la delegación española en dichos comités, siempre y cuando reúnan una serie de requisitos. En primer lugar, las comunidades autónomas deben tener competencias sobre las materias sobre las que se traten en los distintos comités. En segundo lugar, debe existir una voluntad expresa o la existencia de un interés específico que aconseje la participación de las comunidades autónomas o de los representantes de las comunidades autónomas en los correspondientes comités. En tercer lugar, debe existir la disponibilidad de personal con una capacitación técnica adecuada para poder participar en las reuniones de los comités y que mantengan una relación funcionarial o laboral con una administración autonómica. La asistencia del funcionario técnico designado por la comunidad autónoma a las reuniones de un determinado comité se han de producir en representación del conjunto de las comunidades autónomas, no como cada una de las comunidades autónomas. Vamos a ver a continuación los actos delegados. Tras terminar de ver los procedimientos de ejecución de las normas, falta un tipo de proceso mediante el que la Comisión Europea pueda adoptar normas que le han sido delegadas, en este caso por los legisladores. Son los que se conocen como actos delegados. El artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea permite que el legislador de la Unión Europea, generalmente el Parlamento Europeo y el Consejo, o el Parlamento o el Consejo, delegue en la Comisión la facultad de adoptar actos que no tienen un carácter legislativo, pero que sí tienen un alcance general y que complementan o modifican determinados elementos que no son esenciales en un acto legislativo. Solo la Comisión está autorizada a adoptar actos delegados. Además, deben de cumplir con una serie de requisitos. Por un lado, los elementos esenciales de un ámbito no pueden ser objeto de una delegación de poderes, como ya introducía. Deben de ser elementos no esenciales. Por otra parte, los objetivos, el contenido, el alcance y la duración de la delegación, en este caso, deben de definirse en los actos legislativos. Y finalmente, el legislador deberá establecer de una manera explícita en el acto legislativo las condiciones para el ejercicio de tal delegación. El uso de este procedimiento está muy extendido en determinados ámbitos, como por ejemplo son el mercado interior, la agricultura, el medio ambiente, la protección del consumidor, el transporte o el espacio de libertad, seguridad y justicia. En conclusión, como hemos podido comprobar, más allá de los procedimientos que ya habíamos visto anteriormente, el procedimiento legislativo ordinario y el procedimiento legislativo especial, existen otros procedimientos muy relevantes en la dinámica jurídica de aprobación de normas de la Unión Europea. Muy especialmente, entre ellos hemos visto la comitología, que permite a la Comisión Europea la ejecución de actos jurídicos con la asistencia de comités formados por representantes expertos de los Estados miembros. Además, la figura de los actos delegados termina por ensanchar la capacidad de la Unión Europea para profundizar en políticas que son tan fundamentales como la protección de los consumidores o el medio ambiente.